El primero de los ponentes de nuestro simposio es el doctor Camilo Pérez. Como lo dijo ya Johan, Camilo es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia y es residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del programa de la Universidad del Rosario, con hospital base de formación del Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, démosle la bienvenida al doctor Pérez y que inicie su presentación. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a todos los asistentes y a la AMSI por haber propiciado este tipo de espacios y por habernos invitado. Entonces, como comentaba el doctor Johan y el doctor Dorman, el día de hoy vamos a iniciar el simposio con la charla de infección por SARS-CoV-2, intentando responder la pregunta de en qué vamos en Colombia. Entonces, para poder iniciar a hablar, los objetivos van a ser primero hablar un poco cuál ha sido el contexto de la pandemia en Colombia. Seguiremos hablando un poco de, bueno, cuáles han sido los avances que hemos logrado con el manejo de la misma en Colombia y finalmente plantear cuáles van a ser las respuestas o qué debemos hacer frente a los posibles retos que se avecinan con el surgimiento de las variantes. Para poder entender y hablar de en qué vamos, primero debemos hablar, bueno, qué nos ha pasado. Y debemos remontarnos a la época de diciembre de 2019. Esta es una foto del mercado de pescados de Wuhan, en donde a inicios de diciembre se empiezan a reportar casos con una distribución en clúster de pacientes que cursaban con una falla respiratoria, reportando para finales de diciembre 27 personas con falla respiratoria y requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Esto lleva a la movilización de diversos sectores, entre ellos OMS y el CDC de China. Finalmente cierran el mercado de Wuhan y empieza una búsqueda intensa para buscar el agente etiológico. Finalmente se logra demostrar en enero que era un coronavirus ligado al SARS y al MERS, y un betacoronavirus era el responsable de esta infección y que posteriormente lo llamaríamos SARS-CoV-2. Eso, digamos, que promueve hacer un cerco epidemiológico, encaminar todas las directrices para intentar controlar la pandemia. Sin embargo, empezamos a ver cómo a inicios de febrero ya el virus estaba circulando en todo el sur de Asia, estaba presente en Oceanía, se había extendido a Europa e incluso había saltado todo el océano Atlántico hasta llegar a Norteamérica. Esto, digamos, que a pesar de las medidas que se han tomado en China para intentar controlar la pandemia, que incluso si analizamos esta imagen, vemos cómo en enero, antes del cierre de China, vemos cómo las emisiones de nitrógeno a nivel de la atmósfera eran significativas y posterior al cierre se logran disminuir. Esto, digamos, que a pesar de eso fue ineficaz y finalmente el coronavirus llega a Colombia en marzo de 2020 producto de todas las migraciones, y para final de marzo vamos a encontrar que ya teníamos 231 pacientes afectados, 2 de ellos muertos y 3 recuperados, con una distribución que afectaba a todo el territorio nacional. Para esta época ya sabíamos que el coronavirus era una infección respiratoria causada por un virus y que generaba falla respiratoria en gran parte de los pacientes. En estos vamos a encontrar entonces que de la reporte de Wuhan sabíamos que el 81% de ellos cursaban con una infección leve, 14% hacían una infección severa, 5% hacían una infección crítica que es con requerimiento de ventilación mecánica, y de ellos el 2.3% de los pacientes fallecían. Esto, digamos, que motivó que diversos grupos epidemiológicos intentaran evaluar cuál iba a ser el futuro de la pandemia. De ahí sale el modelo del Imperial College, que utilizó el modelo del Dr. Ferguson para intentar estimar cuáles iban a ser las muertes asociadas a coronavirus si no hacíamos nada para detener la pandemia. Ellos estimaron que para mediados de marzo íbamos a encontrar 500.000 muertes en Reino Unido y cerca de 2.2 millones de muertes en Estados Unidos. Y se plantearon algunos factores que podíamos hacer para intentar disminuir ese pico de pandemia, entre las cuales aquí podemos ver que si no hacemos nada, este va a ser el pico, pero si, por ejemplo, cerrábamos escuelas, hacíamos aislamiento de casos, aislamientos selectivos, íbamos a empezar a disminuir ese pico, aumentar la base y de esa forma aliviar el sistema sanitario. Digamos que para Colombia podemos identificar 3 momentos epidemiológicos: un primer pico que se da entre junio a septiembre, un segundo pico entre noviembre y enero y un tercer pico que ocurre desde mayo a julio de 2021. En total vamos a encontrar a la fecha una tasa de letalidad del 2.5%, que como vemos está cercana al promedio de Latinoamérica, pero podemos ver que todavía podemos seguir mejorando para intentar disminuir esa tasa de letalidad. Entonces esto nos deja un panorama en el cual nos enfrentamos a la inmunización, que se plantea como una estrategia prometedora y esperanzadora, versus algunos retos como van a ser el surgimiento de las variantes y el rechazo a la vacunación por la población general. Entonces, para proceder y entender en qué vamos, debemos plantearnos, bueno, ¿y qué hemos aprendido? Sabemos entonces que el coronavirus es un virus RNA envuelto, digamos que tiene un genoma que codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de las no estructurales, importante resaltar la proteína S, que es la proteína que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina y que va a tener unos dominios que son susceptibles de mutaciones y que van a favorecer aumentar la afinidad por el receptor, que va a facilitar la transmisibilidad, aumentar digamos que la respuesta inmune que puede generar.
Esto digamos que se ha estudiado y sabemos entonces que el coronavirus llega, se une al receptor de la enzima, a la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor, se cliva esa proteína S y eso facilita que el virus entre, se replique y finalmente se libere masivamente hasta dispersarse a través de aerosoles, gotas o a través de la ruta fecal oral. Al nivel del epitelio, sabemos que el coronavirus cuando llega induce una respuesta inflamatoria significativa mediada por interferones que finalmente va a reclutar mediadores que van a generar un estado inflamatorio y van a masificar una respuesta inflamatoria sistémica que finalmente lo que explica parte de la falla multiorgánica que presentan estos pacientes. De ahí entonces que es una respuesta inflamatoria que es perenne y que se perpetúa y es lo que facilita que el paciente tenga desenlaces adversos. Esto digamos que explica por qué el coronavirus podría afectar casi que cualquier órgano, hasta digamos el espectro que encontramos o con la imagen que típicamente con la que nos hemos familiarizado durante la pandemia del compromiso alveolar difuso con progresión a CDRA. Entonces, para analizar, bueno, ¿qué factores determinan la progresión de la pandemia? Tenemos este modelo en el cual entendemos la pandemia como una interacción de tres factores. Primero, los individuos susceptibles, segundo, individuos infectados y tercero, individuos que se recuperan. La dinámica de la pandemia va a depender de la proporción en la cual los individuos susceptibles se infectan y en la cual esos pacientes infectados se recuperan. Entonces, eso digamos que nos permite entender o definir el número de reproductivo de la pandemia, que es básicamente una forma de cuantificar de qué tan rápido y en qué volumen se difunde una pandemia. A medida que el número de reproductivo aumenta, la pandemia va a tener un pico mucho más alto con una base ancha y a medida que disminuye va a tener una base ancha pero con un pico más bajo. Prácticamente lo que intentábamos hacer era entonces intentar disminuir este número reproductivo con aislamiento. De esta forma lo que lográbamos era diferir el pico para aliviar el sistema sanitario. Sin embargo, estos modelos son cerrados y no tienen en cuenta cuál es el efecto que tiene esta pandemia en poblaciones, por ejemplo, que no tienen inmunidad versus poblaciones que sí tienen inmunidad. Factores que determinan digamos que el índice reproductivo del coronavirus. Hay dos factores que son como el caballo de Troya y que hicieron difícil el control al inicio de la pandemia, que es el índice reproductivo, la capacidad que tiene el coronavirus de transmitirse en individuos asintomáticos y de individuos presintomáticos. Esto probablemente podría explicar por qué el coronavirus tiene un índice reproductivo que cuando lo comparamos con influenza y con MERS es mucho mayor y que va alrededor entre un 2 con 4. Entonces, para Colombia identificamos picos epidemiológicos, vemos entonces cómo la curva de contagios aumenta, la curva de casos acumulados aumenta progresivamente, se estanca posterior al segundo pico, sigue aumentando y posteriormente se estanca en la fase en la que estamos ahora, teniendo un total de pacientes recuperados cercano al 96%, de los cuales un 2.5% han fallecido. Sabemos entonces, o quise traer ese estudio que fue un estudio realizado por la Universidad de los Andes, en la cual quisieron evaluar mediante la toma seriada de pruebas moleculares, tomaban cerca de 1.500 pruebas cada mes y lo hicieron durante un periodo de 9 meses, cuál era la dinámica de transmisión de coronavirus en la ciudad de Bogotá. ¿Y qué encontraron? Primero, que las tasas de estimación de contagios eran mucho más altas a las detectadas por la Secretaría de Salud. Segundo, que para finales de febrero, cerca del 53% de la población de Bogotá había estado en contacto con coronavirus y eso se correlacionaba con el estudio de seroprevalencia que había realizado el Instituto Nacional de Salud a mediados entre octubre y noviembre de 2020. Encontraron también que el grupo poblacional que más se afectó en la pandemia en los inicios eran aquellas profesiones que no podían guardar cuarentena por motivos laborales, económicos y sociales, como por ejemplo guardias de seguridad, taxistas, construcción y personas desempleadas. Esto en comparación con, por ejemplo, profesionales, abogados y personas arquitectos que puedan trabajar desde la casa. Eso probablemente explica por qué al inicio de la pandemia gran parte de los contagios se dieron en los estratos más bajos y que incluso si nosotros analizamos la curva de contagio vemos como en las fases iniciales de la pandemia los primeros en contagiarse fueron los estratos más bajos y finalmente cuando se libera la cuarentena probablemente este grupo ya tiene inmunidad y prosiguió con el contagio de los grupos poblacionales de los estratos más altos. Asimismo, también evaluaron cuáles eran los determinantes del riesgo de infección. Encontramos entonces que entre ellos tenemos los días trabajados fuera del hogar, el tamaño de la vivienda y también teniendo en cuenta el retraso que hubo al inicio de la pandemia para la consulta y para obtener el resultado de esas pruebas moleculares. Eso probablemente explica los resultados encontrados en el estudio de la doctora Patricia Cifuentes, en los cuales se demostró que a medida que disminuye el estatus socioeconómico había más riesgo de morir por coronavirus. Esto es un panorama que ya se ha estudiado en el mundo, en el cual entendimos que las medidas de aislamiento probablemente generan daño colateral, secundario al aislamiento social, el cierre de sectores no productivos, el cierre de las escuelas y las restricciones del transporte, dejándonos en un panorama en el cual siempre debemos sopesar riesgo-beneficio, cuáles deben ser las mejores intervenciones para el manejo de este tipo de pandemias.
Ahora bien, en cuanto al espectro clínico, al día de hoy, Colombia cierra con más de 4.900.000 personas infectadas, de los cuales más de 125.000 han fallecido, con una tasa de letalidad del 2.5%. La gran mayoría de pacientes que fallecen, al igual que lo que hemos encontrado en el mundo, son hipertensos, son diabéticos, tienen enfermedad renal o son obesos o son cardiópatas, con una tasa de letalidad que va incrementándose a medida que progresa la edad. Y hemos aprendido que la mitad de los pacientes que fallecen lo van a hacer entre el día 2 y el día 4 que ingresa al hospital. Asimismo, quise traer este estudio que quiso preguntarse cómo variaba la tasa de letalidad con cada una de las olas de la pandemia en 12 países del mundo. Para eso tomaron datos de la base de datos de la Universidad de Johns Hopkins y encontraron que en general la tasa de letalidad empieza a disminuir conforme progresan cada una de las olas de la pandemia. Esto lo hemos ilustrado, por ejemplo, en este diagrama epidemiológico del INS, en el cual vemos cómo a medida que progresan los picos, si bien aumenta el número de casos activos, la proporción de pacientes fallecidos no aumentaba proporcionalmente. Por ejemplo, tenemos que para el primer pico la tasa de letalidad fue del 3.3%, para el segundo del 2.5% y para el tercer pico del 1.38%. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿estamos haciendo algo para disminuir la mortalidad? Esto lo hemos representado también aquí en esta gráfica, que vemos cómo en el registro de las unidades de cuidado intensivo de Medellín, como de enero a agosto, aumentó la probabilidad de salir vivo de una unidad de cuidado intensivo. Esto sin tener cambios en cuanto a la tasa de intubación de los pacientes que ingresaban a la unidad. Entonces, cuando nos preguntamos qué estrategias hemos empleado, tenemos primero el uso de las mascarillas. Sabemos que a medida que mejoremos la adherencia a las mascarillas y a medida que mejoremos la eficacia de esta, vamos a lograr disminuir el cociente reproductivo del coronavirus. Eso digamos que fue estimado por este estudio que intentó evaluar cuál es el impacto en mortalidad del uso de la mascarilla como una medida pública en New York, y podemos ver cómo logró disminuir la tasa de contagios y logró estimar también una reducción significativa de la mortalidad en estos pacientes. Por otro lado, tenemos las estrategias farmacológicas. Sabemos entonces que al inicio de la pandemia teníamos desconocimiento, teníamos miedo y la necesidad de intentar dar algunas respuestas a las necesidades de nuestros pacientes, que nos obligó a utilizar medicamentos que quizás no tenían la evidencia más sólida en ese momento. Sabemos entonces que la hidroxicloroquina se nos prometió como un medicamento que lograba disminuir la replicación viral in vitro, pero posteriores estudios demostraron, entre ellos el recovery, que no tenía ningún beneficio claro para el paciente y por eso dejamos de utilizarlo. Lo mismo pasó con el lopinavir ritonavir, un antiviral que tampoco demostró beneficios, el remdesivir que tampoco logró demostrar beneficios sólidos en el Solidarity. Hay algunos países que todavía lo utilizan porque parece que disminuye un poco la estancia en el hospital, sin embargo, sin resultados claros de impacto en mortalidad en desenlaces fuertes. Y finalmente tenemos el uso de los esteroides, que los iniciamos al inicio, empezamos a utilizarlos con miedo, con precaución por los estudios previos en influenza que parecían aumentar la mortalidad. Sin embargo, posterior al resultado del recovery se catapultó el uso de este medicamento y sabemos que hoy hace parte del pilar fundamental del manejo de esos pacientes que ingresan al hospital. Tenemos también la ivermectina. Sabemos que algunos sectores políticos apoyaron el uso masivo de este medicamento, sin embargo, esta revisión de Cochrane demostró que no impactaba en mortalidad y que tampoco impactaba en los días de ventilación mecánica. Asimismo, el estudio Colcorona, que se publica tempranamente y prometía impactos benéficos para el paciente en un desenlace compuesto, cuando se publica el estudio final, no logró demostrar beneficios, aunque en el análisis de sus grupos parecía disminuir un poco digamos que la duración de la hospitalización, pero sin un resultado claro a favor. Tenemos también estudios con zinc y vitamina C que tampoco lograron demostrar disminución de los días de hospitalización. Y finalmente podemos concluir que gran parte de los medicamentos que hemos evaluado en coronavirus han demostrado ser no eficaces, la otra mitad no han sido todavía aprobados de forma adecuada, teniendo entonces como pilares fundamentales el manejo estándar y el manejo con corticoides, como veremos más adelante. Esto digamos que en Latinoamérica preocupaba el hecho de que a pesar de que tenemos evidencia que sugería que no sirvían estos medicamentos, seguíamos utilizándolos. Digamos que en Colombia no encontré un estudio de farmacovigilancia para evaluar, bueno, cuáles han sido los medicamentos o las experiencias con estos medicamentos durante la pandemia y cuáles fueron sus eventos adversos. Sin embargo, quise traer ese estudio, fue una corte publicada de marzo a mayo de 2020, al inicio de la pandemia muy temprano, en la cual podemos concluir en este estudio multicéntrico que cerca del 90% de los pacientes al inicio de la pandemia fueron manejados con antibióticos y el 70% recibieron combinaciones de antimaláricos con antivirales. Entonces,
Posteriormente logramos aprender que parte de la evolución de la pandemia dependía de la progresión de la respuesta inflamatoria y sabemos entonces hay una fase temprana en la cual hay una alta replicación viral, en la cual probablemente el paciente lo manejaremos de forma expectante en casa o con oxígeno si lo necesita, pacientes que van a progresar a una respuesta inflamatoria sistémica en la cual probablemente sea el escenario del tocilizumab y finalmente pacientes con una gran respuesta inflamatoria que progresan a una enfermedad crítica que posiblemente se beneficien de las estrategias de cuidado intensivo más el uso de esteroides. Entonces, finalmente los esteroides lograron sentar precedentes con disminución de la mortalidad. Este metaanálisis demostró que efectivamente dexametasona y metilprednisona disminuyen la necesidad, pues, la mortalidad, en especial en el grupo de pacientes con requerimiento de oxígeno o ventilación mecánica. Y finalmente tenemos los estudios con el antagonista del receptor de interleucina, el tocilizumab. Tenemos múltiples estudios que han demostrado que ha tenido desenlaces benéficos, entre ellos el REMACAP, que logró disminuir los días de requerimiento de soporte, asimismo logró disminuir la mortalidad, resultados que se reprodujeron en el recovery, del cual sabemos entonces que logró también disminuir la mortalidad y que finalmente pues en este metaanálisis se nos confirman estos datos, logrando pues, mantener este efecto. Esto digamos que favoreció que algunos grupos como OMS, FDA, aprobaran el uso del tocilizumab en estos pacientes. Sin embargo, hay todavía críticas en contra de que otros estudios como el TOSIGRAS no han logrado reproducir estos datos y probablemente en Colombia, donde tenemos altos costos asociados a este medicamento, pueda ser prudente esperar los estudios post-comercialización. En Colombia tenemos experiencia, esta es una corte retrospectiva, es una tesis de grado publicada en el repositorio de la Universidad del Norte. Fue una corte de pacientes atendidos entre el 20 de mayo al 31 de julio y que hayan sido manejados con tocilizumab. De esta corte al menos lo que sabemos es que no logró impactar en mortalidad intrahospitalaria, ni tampoco en ventilación mecánica, en terapia de reemplazo renal, ni estancia en unidad de cuidado intensivo. Parece que un pequeño grupo de pacientes que se benefició fueron aquellos que tenían un fenotipo hiperinflamatorio y aquellos que tenían un puntaje de NIUS mayor a 7 puntos. También aprendimos mucho sobre cómo manejar la falla respiratoria. Tempranamente en la pandemia nos dimos cuenta que a medida que aumentábamos las tasas de intubación, parecía que los pacientes fallecían más. Sin una clara asociación, es decir, no podemos afirmar que la intubación es un tratamiento deletério para esos pacientes. Sin embargo, sí sabíamos que probablemente estábamos intubando muy tempranamente a los pacientes. De hecho, se demostró que la tasa de éxito con la primera intubación en los servicios de cuidado intensivo mejoró cerca del 25% posterior al desarrollo de la pandemia. Entonces, esto planteó alternativas como el uso de los dispositivos de soporte ventilatorio no invasivo, cánula de alto flujo, ventilación invasiva o el HELMET, los cuales se planteaban como una estrategia para disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Hay estudios, entonces, por ejemplo, con cánula nasal de alto flujo comparándolo con intubación temprana, que parece que disminuye la mortalidad y que incluso ese beneficio parecía ser mucho mejor al HELMET en comparación con la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, estos resultados se ven potenciados cuando el paciente se prona en vigilia. Digamos que eso es uno de los grandes avances o conocimientos que demostramos en la pandemia, y es que el prono en vigilia logra disminuir la tasa de intubación y logra disminuir la mortalidad en un efecto que es proporcional a la duración de la misma. Sin embargo, nos preocupaba al inicio porque sabíamos que el escenario de la ventilación invasiva era fundamentalmente el paciente con EPOC exacerbado y con edema pulmonar cardiogénico, y sabíamos que el paciente que fallaba con la ventilación mecánica no invasiva tenía mucha mayor mortalidad en comparación con el paciente que se intubaba tempranamente. Este estudio fue publicado la semana pasada, intentó hablar, ¿cuál es el efecto de la falla de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con COVID-19? Y logró demostrar que el 43% de esos pacientes se mueren, una proporción que no es muy diferente a lo que ocurre con la intubación temprana. Sin embargo, demostró algo interesante, y es que la mortalidad se aumenta proporcional al número de días con ventilación mecánica no invasiva y aumenta si el paciente se le inicia la ventilación mecánica no invasiva fuera de la unidad de cuidado intensivo, resaltando la labor que hacemos terapeutas, enfermeros y médicos intensivistas en el cuidado del paciente crítico. Esto digamos que se contrasta con los estudios de Yoshida, que plantean que el esfuerzo respiratorio espontáneo en el paciente probablemente sea un foco susceptible de lesión pulmonar autoinfligida, y tenemos entonces este estudio que fue publicado por el grupo de él, en el cual se logró demostrar en pacientes con SRA que eran llevados a ventilación mecánica no invasiva, como aquel paciente que tiene que se logra disminuir menos el trabajo respiratorio evaluado por un menor delta de presión esofágica, tenía mayor mortalidad, mayor progresión radiológica y era un predictor mucho más temprano que escalas como el HACOR de falla a la ventilación mecánica no invasiva. Digamos que no es una terapia que esté del todo aceptada, hay detractores actualmente, sin embargo, es una de las hipótesis que se plantea.
Asimismo, también nos planteamos al inicio, bueno, el SRA por COVID será diferente al resto de SRAs y digamos que finalmente podemos concluir que fenotipos de alta y baja extensibilidad no ocurren. En general, gran parte de todos los pacientes conservan una extensibilidad que simula el resto de SRAs. De ahí entonces que las recomendaciones siguen siendo manejarlos por ventilación protectora de acuerdo al estudio del ARC Network, continuar con las metas de David impresos del estudio del doctor Amato, continuar con relajación neuromuscular y con la posición prono como estrategia fundamental. Finalmente, en este escenario, en el cual básicamente la ventilación busca brindar un soporte para aliviar el trabajo respiratorio mientras logramos controlar el resto de factores sistémicos del paciente, la vacunación se plantea como una estrategia prometedora. Es inició una carrera por la producción de estas vacunas y que finalmente se catapultaron con la publicación de este estudio, que fue el estudio que se publica en el 31 de diciembre, en el cual el mundo se entera de que la vacuna de Pfizer lograba disminuir las tasas de infección por COVID. Esto probablemente fue el resultado de demostrar primero que los pacientes que se infectaban por COVID efectivamente hacen una inmunidad anticuerpos neutralizantes y que esa inmunidad es fuerte y es duradera y que es sostenida, y que asimismo aquellos pacientes que se infectan tienen hasta una probabilidad del 90% de evitar una segunda infección. Sin embargo, cuando comparamos la inmunidad que se genera posterior a la vacunación en comparación con los que tienen una infección natural, vemos entonces que el paciente que se infecta sí hace una inmunidad, pero a medida que pasa el tiempo, parte de los pacientes que tienen una inmunidad protectora migran al grupo de los que no los tienen. A diferencia del paciente que se vacuna, que vemos como sostenidamente en el tiempo genera una inmunidad protectora y que incluso es protectora frente a algunas variantes del coronavirus. Entonces, la pregunta que seguía era, bueno, ¿y qué define una vacuna eficaz? Entonces, primero queríamos que la vacuna evitara la infección. Si no lo lograba hacer, al menos que evitara que fueran sintomáticos, sino que al menos evitara la hospitalización, o si no, que evitara que el paciente ingresara a cuidado intensivo. Si esto no se lograba, queríamos que al menos evitara la muerte, y si definitivamente ninguno de estos se lograba, queríamos que evitara al menos la transmisión. Entonces, con este objetivo se diseñaron múltiples plataformas tecnológicas para el desarrollo de vacunas. Algunas van dirigidas al virus y otras a partes virales. Entre ellas tenemos Coronavac, que sabemos que tiene una eficacia del 66%. Tenemos las vacunas de RNA, en las cuales tenemos la vacuna del laboratorio Pfizer y de Moderna, una eficacia similar del 95%. Ambas requieren 2 dosis, pero sabemos que Moderna es un poco más costosa que Pfizer. Y tenemos vacunas derivadas de vectores virales, que pueden ser derivados de adenovirus o derivados de chimpancé, en los cuales está el grupo de AstraZeneca, la Sputnik y la de Janssen. Estos protocolos, digamos que han ido variando conforme han ocurrido los estudios post-comercialización. Tenemos entonces el estudio Convivar en España, que demostró que probablemente se beneficien los pacientes de un refuerzo de Pfizer con AstraZeneca sin tanto efecto sobre la reactogenicidad de la vacuna como lo demostró el COMCOP. Y aparte de esos estudios posteriores que lograron demostrar que en pacientes que tienen condiciones de inmunosupresión relativa probablemente se beneficien de una tercera dosis de la vacuna. Este estudio, publicado la semana pasada en New England, quiso evaluar cuál es el efecto post-comercialización de las vacunas en un estudio de forma retrospectiva. Básicamente lo que hicieron fue tomar todo el grupo de pacientes en 100.000 pacientes que consultaban a urgencias, hospitalización o que se ingresaban a cuidado intensivo y que tenían clínica de COVID, querían evaluar entonces cuál era el OR para tener un resultado positivo en una PCR de haber sido vacunado o de no haber sido vacunado. ¿Y qué encontraron? De esta forma estimaron que la efectividad de la vacunación en contra de la hospitalización con Pfizer era el 87%, con Moderna era el 91%. Asimismo, para el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, de tener las 2 dosis era cercana al 90%, y para consultar un servicio de urgencias era del 89% para las 2 dosis de Pfizer y del 92% para las 2 dosis de Moderna. Esto, digamos, que nos plantea un escenario en el cual es prometedor el uso de las vacunas, digamos que es el escenario en la vida real en las cuales ellas están actuando. En Colombia vemos entonces que hemos aplicado actualmente 37 millones de vacunas, de ellas 15 millones de personas ya tienen un esquema de vacunación completo. Sin embargo, cuando analizamos la distribución de estas vacunas en el mundo, vemos que efectivamente países ricos tienen mayor distribución de vacunas en comparación con los países de menores ingresos. En Colombia encontramos que si bien hemos avanzado en las metas de vacunación, aún tenemos todavía muchos retos. Vemos que la tasa de vacunación por 1.000 habitantes es significativamente diferente entre las ciudades y que nos plantea un reto de que debemos todavía continuar con los esfuerzos por educar a las personas en la importancia de vacunación y por continuar haciendo campañas masivas de vacunación. Cuando evaluamos entonces ¿cuál es el impacto que ha tenido la vacunación en la mortalidad de los pacientes? Este es el registro epidemiológico del INS. Recordemos que las vacunas en Colombia, la primera fase inicia a mediados de febrero, y vemos entonces que la población que se benefició, mayores de 80 años,
tuvo una menor mortalidad en el pico subsiguiente en comparación con el otros grupos que hasta esta fecha no han sido vacunados. Eso contrasta con esta publicación de una de las unidades de contención Medellín, en la cual vemos cómo durante el mes de junio la gran mayoría de pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo eran pacientes vacunados y la gran mayoría de pacientes que fallecían por coronavirus hacían parte de los grupos que todavía no habían sido vacunados. Asimismo, tenemos este estudio que es un estudio de cortes que está adelantando el Ministerio de Salud colombiano, que va a ser publicado el día de mañana, en el cual los resultados parciales que encontramos fue un estudio en el cual tomaron toda la población vacunada, pero un grupo de la población y quisieron comparar entre expuestos y no expuestos, asumiendo aquellos pacientes que tenían un esquema completo versus aquellos que no lo tenían frente al desarrollo de algunos desenlaces. ¿Y qué encontraron? Encontraron que efectivamente la vacuna disminuye la tasa de infección en un 86%, asimismo que disminuye la tasa de hospitalización o es eficaz para prevenir la hospitalización en un 90% y que es eficaz en un 81% para disminuir la muerte secundaria a COVID. Hay que esperar el estudio final que mañana lo van a difundir y pues estaremos atentos a los resultados adicionales que presente este estudio. Digamos que el escenario es un poco, todavía se complica un poco, dado que sabemos que coronavirus, a pesar de que tiene una baja tasa de mutaciones, porque tiene mecanismos de corrección de las mutaciones bastante eficaces, sabemos que efectivamente con el uso de vacunas seguiremos seleccionando algunas variantes que probablemente tengan resistencia parcial a estas. Y la difusión de estas variantes, la distribución va a depender de acuerdo al momento epidemiológico y al tiempo en el cual hagamos el seguimiento. Para Colombia sabemos que estas vacunas están presentes en todo el territorio nacional. Sabemos que actualmente la variante que más predomina es la variante Mu, seguida de la variante Gamma, la variante Beta 1625 y la variante Delta que se está, digamos que posicionando actualmente en nuestro país. Hay preocupación en el mundo, nos preguntamos, bueno, si las vacunas son igual eficaces o son menos eficaces con el advenimiento de esas variantes. Sabemos entonces que para la variante Delta, sí, la vacuna de Pfizer es menos eficaz, sin embargo vemos que con 2 dosis realmente sigue manteniendo una eficacia que no es despreciable y que realmente cuando uno lo analiza no justifica el pensar que no va a ser una estrategia útil para prevenir los desenlaces de mortalidad que es lo que finalmente queremos que ocurra con esa pandemia. Y tenemos entonces este estudio, que fue un estudio que intentó evaluar, bueno, ¿cómo cambia qué probabilidad tenemos de generar una respuesta inmune protectora cuando utilizamos Pfizer o Moderna frente a diversos variantes de coronavirus? Y vemos que para la gran mayoría de variantes encontramos una buena proporción una buena reacción y una buena generación de anticuerpos neutralizantes, y esto probablemente explica por qué en los estudios post-comercialización como ese de Reino Unido, las vacunas que se distribuían en este caso eran protectoras tanto para la variante Delta, en una eficacia que puede ser del 80% para prevenir la hospitalización, aunque si bien disminuía para el desarrollo de infección sintomática. De ahí entonces podemos concluir que en general todas estas vacunas van a lograr disminuir riesgo de muertes en un 85% y que probablemente retos que tenemos son fundamentalmente lograr una vacunación digamos masiva. ¿Por qué? Este fue un estudio de la Corte de Singapur que logró demostrar cómo a medida que aumentamos la proporción de personas con un esquema de vacunación completo, logramos disminuir la tasa de mutaciones significativamente. Y esto es importante tenerlo en cuenta en Colombia porque este estudio que fue publicado hace 6 días logró demostrar que de todas las variantes, la variante que logra tener o que digamos que tiene menos, en la cual la respuesta inmune es menos eficaz para protegernos es la variante Mu, que es la variante que, como mencionamos anteriormente, está más prevalente actualmente en Colombia. De ahí entonces la importancia de que debemos seguir con la vacunación masiva. Finalmente, para concluir, quise traer este estudio, un estudio en el cual analizan cuáles han sido las dicotomías que hemos tenido en el manejo de la pandemia a lo largo de estos 2 años. Encontramos entonces que inicialmente la pandemia, al inicio pensábamos entonces que todo era blanco, era negro, aislarnos, no aislarnos, vacunarnos, no vacunarnos, muerte o vivo, nos hospitaliza, no se hospitaliza. Sin embargo, cuando vemos realmente en la realidad, todo esto es el resultado de múltiples factores y una escala de crisis que se generan. Y esto digamos que está ejemplificado en este modelo, que es básicamente el modelo del queso suizo para explicar la transmisión de enfermedades respiratorias, en el cual vemos que para que el coronavirus infecte y genere un daño letal en las personas, debe atravesar múltiples etapas y barreras que nosotros interponemos. Pero digamos que en contra de esas barreras hay problemas como, por ejemplo, mala información, inequidades sociales, la fatiga secundaria a la pandemia o resistencia de las personas a vacunarse.
digamos que son factores que debemos continuar evitando e intensificando la resolución de esos para poder lograr tener mejores resultados. Finalmente concluyo con el aforismo popular de que la salud no lo es todo, pero sabemos que sin ella todo lo demás es nada. Y muchas gracias. ¿Alguien del auditorio con alguna pregunta? Tenemos una, doctor Dormar. Nos pregunta Valeria Millán para el doctor Camilo, que ¿cuál sería el manejo inicial en urgencias más indicado para un paciente con COVID-19? Listo, entonces, digamos que con la evidencia actual, entonces lo que uno debería hacer es primero clasificar al paciente. El paciente tiene una enfermedad leve, una enfermedad moderada, progresiva o una enfermedad grave. Aquel paciente que tiene una enfermedad leve, es decir, que no tiene una gripa común y corriente, que no requiere oxígeno suplementario, el manejo será básicamente en casa, manejo de síntomas, explicar claramente los signos de alarma para que el paciente pueda tempranamente poder consultar en caso de deterioro clínico y enfatizar obviamente en la educación sobre el aislamiento para prevenir futuros contagios. El paciente que requiere oxígeno suplementario, si el paciente tiene evidencia de que se beneficia del uso de dexametasona, sabemos que el esquema más utilizado sería dexametasona por un intervalo que va de 6 a 10 días de acuerdo a la evolución del paciente hasta que se le dé alta al paciente, pero máximo 10 días. Y digamos que hasta el momento no hay recomendación para utilizar en esos pacientes si no tenemos clínica de que suscita infección, antibióticos ni anticoagulación, digamos que terapéutica. El paciente que tiene ya progresa a una enfermedad, el paciente que ya tiene aumento del trabajo respiratorio, que tiene una falla ventilatoria en curso, en ese paciente importante claramente la administración de oxígeno con una meta que de acuerdo a los resultados del estudio ART Network sería el 96%, y definir entonces el sitio de hospitalización del paciente. ¿Lo vamos a dejar en hospitalización o lo vamos a manejar en una unidad de cuidado intermedio, una unidad de cuidado intensivo de acuerdo a la progresión clínica que tenga y pues a los signos que veamos de aumento del trabajo respiratorio? Es muy importante, digamos, que en este grupo de pacientes valorar el examen físico de él. Los pacientes nos muestran tempranamente signos que sugieren aumento del trabajo respiratorio y que son predictores de falla, dispositivos no invasivos y de que van a requerir tempranamente ventilación mecánica invasiva. Muy bien, doctor Pérez. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos de momento por el chat, doctor Dormar. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Pérez, muchísimas gracias a los que están presentes.